Buenos días. Hoy, 14 de agosto de 2015, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 29 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Procedo, magistrado. Buenos días, magistrada, magistrados. Hago constar que se encuentran presentes en el recinto la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, titular de la tercera sala, el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, el magistrado supernumerario Alejandro Santiago Rivera, quien cubre la cuarta sala, quienes con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente en términos del artículo 10 del reglamento interior de nuestro tribunal. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta con el orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 13 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales, documento que les fue notificado oportunamente a los magistrados presentes. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberles sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala que integro. Como punto tercero del orden del día se encuentra el toca 278, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el presidente municipal de Irapuato, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 26 de marzo de 2015 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 846, diagonal tercera sala, diagonal 14, por el que se decretó la nulidad de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Como antecedentes, podemos señalar que el 7 de abril de 2014 el presidente municipal de Irapuato, Guanajuato, emitió resolución dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa determinando amonestar al accionante. Inconforme con lo anterior, el actor demandó ante este órgano de control de legalidad la nulidad de la resolución emitida dentro del procedimiento de responsabilidad, proceso que fue turnado a la tercera sala de este órgano de control de legalidad. En la tercera sala se determinó la nulidad de la resolución combatida en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Ante ese panorama, la autoridad demandada presentó recurso de reclamación, arguyendo que su resolución sí se encontraba debidamente fundada y motivada. El agravio que esgrime la autoridad demandada es infundada. Atentos a lo siguiente. Por mandato constitucional y legal, todo acto de autoridad debe de estar fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto autoritario, y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, la explicación lógica jurídica, donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido al símil que guardan, ha establecido que el rubro penal y disciplinario comparten principios jurídicos, por ejemplo, el principio de tipicidad. En este orden de ideas, si cierta disposición establece una conducta generadora de responsabilidad administrativa, dicho actuar del servidor público debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar esta por analogía ni por mayoría de razón. Sirve de sustento al argumento aquí mostrado el criterio emitido por el Pleno de este órgano de control de legalidad, intitulado Principios rectores en el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. En esta línea discursiva, un servidor público no podrá ser sancionado a menos que despliegue una conducta que actualice plenamente la hipótesis contenida en la norma. El principio
de tipicidad en el marco de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato es complejo y se expresa con el argumento que demuestre cómo la conducta presuntamente desplegada por el servidor público actualiza la hipótesis contenida en la norma específica atingente al área en el que se desenvuelve el servidor público y posteriormente en la obligación o prohibición contenida por la norma genérica. Esto es la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. En la resolución al procedimiento administrativo disciplinario, la autoridad demandada resolvió, cito, en torno a la conducta como elemento volitivo para efectos de tipicidad, los elementos exigidos por el supuesto normativo contenido en la fracción 1 del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Mérito, se actualizan dichos supuestos lo anterior en razón de que con elementos aportados en su momento como prueba se desprende la inobservancia de la normatividad, que atendiendo a las obligaciones del entonces Coordinador Administrativo de Control Vehicular, es de resaltar que efectivamente sí incurrió en una falta administrativa al contravenir sus obligaciones, lo anterior a efecto de que no realizó las gestiones necesarias para que se realizara el pago de las facturas pendientes. Hasta aquí la cita. El artículo que refiere a la autoridad demandada en la resolución que se combate indica, cito nuevamente, es el artículo 11, fracción primera de la Ley de Responsabilidades Administrativas, son obligaciones de los servidores públicos, 1, cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del empleo, cargo o comisión, así como aquellas que les sean encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus facultades. Hasta aquí la cita. Esta hipótesis hace alusión a aquel servidor público que, ostentando determinado cargo, no cumple con diligencia y probidad las funciones inherentes a ese encargo. Sin embargo, en el procedimiento administrativo impugnado no se refiere ordenamiento alguno de donde emanan las funciones inherentes a su cargo, por lo que tampoco se puede concluir que el servidor sometido a procedimiento disciplinario las haya incumplido. Por lo anteriormente plasmado, se concluye que la CUO actuó apegado a derecho cuando concluyó la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado. De ahí que lodable sea confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, está a su consideración esta ponencia. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el desarrollo de esta sesión y en particular con el punto cuarto del orden del día, que corresponde al toca 353/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Dirección General de Transporte del Estado a Inspector de Transporte de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato. Parte demandada en contra de la sentencia emitida el 30 de abril de 2015 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 1121, diagonal segunda sala, diagonal 14, por la que se decretó la nulidad total del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado por el actor. Como antecedentes podemos señalar: en fecha 12 de junio de 2014, el inspector de transporte expidió la boleta de infracción en contra del accionante. Ante ese panorama, el accionante presentó demanda de nulidad ante este tribunal, misma que fue turnada a la segunda sala, quien posteriormente determinó la nulidad de la boleta de infracción y reconoció el derecho solicitado por el demandante. Al no estar de acuerdo con la anterior determinación, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación, argumentando que, contrario a lo que sostuvo el ACU, la boleta de infracción sí estaba debidamente fundada y motivada. Los agravios que esgrime la parte recurrente, donde arguye que, contrario a lo que sostiene el ACU, la boleta de infracción sí se encuentra debidamente fundada, es infundado, atentos a lo siguiente. Por mandato constitucional y legal, todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente y que debe encontrarse debidamente fundada y motivada la causa legal del procedimiento. Por fundar, ha de entenderse la precisión de la norma de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto autoritario, y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar la explicación lógica y jurídica donde se esclarezcan por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. En la boleta de infracción que se impugna, la autoridad demandada no precisa cuáles fueron los elementos circunstanciales a través de los cuales se percató de la comisión de la infracción. En efecto,
la boleta o en la boleta de infracción, el inspector de transporte sostiene que el vehículo detenido pertenece al servicio particular. Sin embargo, un vehículo de servicio particular, acorde al artículo 167 del Reglamento de Tránsito de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, solo puede ser detenido en virtud de la actualización de una flagrante infracción, y es el caso que en la boleta no se menciona esa flagrante infracción por la que fue detenido el vehículo, ya que prestar el servicio de transporte de alquiler sin ruta fija, sin concesión, no es una infracción que pueda percibirse únicamente observando un vehículo destinado al servicio particular. Por otra parte, el artículo 174 del Reglamento de Tránsito de la Ley de Tránsito y Transporte de Guanajuato establece casos de excepción para la regla anterior, pero en la boleta de infracción tampoco se fundamenta y motiva el caso excepcional. De lo anterior se colige que la boleta de infracción se encuentra indebidamente motivada porque no se justifica o no justifica las razones y motivos por las cuales se detuvo el vehículo infraccionado, razones por las cuales se estima que el acuo actuó apegado a derecho cuando determinó la indebida motivación de la boleta de infracción y por ende se propone confirmar la resolución. Señores magistrados, está a su consideración este proyecto de resolución. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el desarrollo de esta sesión y en particular con el punto 5 del orden del día, para lo cual se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias. Buenos días, compañera magistrada, señor presidente, compañero magistrado, secretario. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, quisiera pedir autorización por su conducto a este pleno de poder exponer de manera conjunta lo que corresponde al TOCA 335 diagonal 15 y el TOCA 342 diagonal 15 en virtud de la similitud de los agravios expuestos y de las partes. Señores magistrados, ¿están ustedes de acuerdo con la propuesta del magistrado Vicente Esqueda a fin de que se discutan de manera conjunta las resoluciones de los TOCAs 335 diagonal 15 y 342 diagonal 15? Si es así, exprésenlo levantando la mano. Ha sido aprobada su propuesta, señor magistrado. Gracias. El TOCA 335 diagonal 15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1725 diagonal 14 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada, y el TOCA 342 diagonal 15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1266 diagonal 2014 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual igualmente se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. La sala acuó en la sentencia que se revisa decretó la nulidad de la resolución impugnada y el reconocimiento de diversos derechos. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 5 agravios. El agravio primero, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se decretó que las declaraciones de los testigos no se desahogaron en los términos previstos en el reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato. Lo anterior es suficiente para fundar la determinación de la sala acuo de decretar la nulidad de la resolución impugnada conforme a los artículos 300 fracción segunda y 302 fracción cuarta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya que es un elemento de validez del acto administrativo que se ha emitido conforme a las formalidades del procedimiento, lo cual no aconteció en la resolución impugnada en el proceso de origen, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es inoperante por las siguientes consideraciones. En la sentencia recurrida se invocó la tesis con el rubro, y cito textualmente: seguridad pública, la prohibición de reinstalar en su cargo a los miembros de las instituciones policiales prevista por el artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución General de la República, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, es aplicable en todos los casos, independientemente de la razón que motivó el cese, y el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública. De esto se desprende
que los servidores del sector de seguridad pública tienen derecho a una indemnización de 3 meses, o lo que es lo mismo 90 días. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio no se refutó la aplicación de estas normas jurídicas, de ahí lo inoperante de este agravio. El agravio tercero, a criterio de este cuerpo colegiado, es igualmente inoperante por las siguientes consideraciones. En la sentencia recurrida se invocó igualmente la tesis del rubro citada anteriormente. De esto se desprende que dentro del enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho, contenido en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contempla la remuneración diaria ordinaria. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio no se refutó la aplicación de esta tesis, de ahí lo inoperante de este agravio. El agravio cuarto, a criterio de este cuerpo colegiado, es inoperante por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se invocaron los artículos 51, párrafo primero de la otrora vigente Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y 41 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato, de los cuales se deduce que los integrantes de las instituciones de seguridad pública tendrán las prestaciones de los trabajadores del Estado, lo cual incluye el aguinaldo. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio no se refutó la aplicación de estos artículos, de ahí lo inoperante de este agravio. Y en el agravio quinto, a criterio de este cuerpo colegiado, es considerado infundado por las siguientes razones. De los artículos 26 y 27 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato, así como el artículo 51, párrafo primero de la otrora vigente Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, se desprende que los integrantes de las instituciones de seguridad pública tendrán las prestaciones de los trabajadores del Estado, lo cual incluye las vacaciones y la prima vacacional. En este contexto, tenemos que aun y cuando en la sentencia recurrida no se fundó la procedencia del pago de vacaciones y prima vacacional, el actor en el proceso de origen tiene derecho a ellas, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios primero y quinto e inoperante de los agravios segundo, tercero y cuarto, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, a continuación se someterán a votación de manera individual los tocas que han sido expuestos. Primeramente se somete a votación el toca 335 diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación se somete a votación el toca 342 diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto séptimo del orden del día. Gracias, señor presidente. El toca 355 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo número 614 diagonal 14 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución reclamada. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es conveniente precisar lo siguiente. La sala Q, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad total de la resolución impugnada por falta de competencia del coordinador de programas para ordenar el inicio del procedimiento administrativo que dio origen a la resolución impugnada, ya que dicha autoridad fundó indebidamente su competencia. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la autoridad demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 4 agravios. Los agravios primero, segundo y tercero, a juicio de este tribunal, son infundados por las siguientes consideraciones. Este tribunal ha adoptado el criterio con el rubro siguiente, cito textualmente: fundamentación de la competencia. La autoridad está obligada a citar el acuerdo delegatorio de facultades y su fecha de publicación en el periódico oficial del Estado para la, y cierro la cita textual, es decir, para que una autoridad que actúa por delegación de facultades funde su competencia, debe citar la fecha en que se publicó en el periódico oficial del Estado el respectivo acuerdo delegatorio, o bien adjuntar el citado acuerdo al acto administrativo. Sin embargo, en el presente caso, la autoridad omitió citar la fecha en que se publicó en el periódico oficial del Estado el respectivo acuerdo delegatorio de 1 de noviembre de 2014, así como el propio acuerdo delegatorio, y no obra en autos ninguna constancia de las enunciadas en el artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que acredite que a la erradicación del procedimiento administrativo de revocación de concesión se adjuntó el acuerdo de referencia, de ahí lo infundado de los agravios objeto de estudio. El agravio cuarto, a juicio de este tribunal, es inoperante por las siguientes razones. En este agravio no se refutó el razonamiento de la sentencia recurrida de que la autoridad no fundó su competencia para emitir el acuerdo de erradicación, por lo cual resulta inoperante el agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios primero, segundo y tercero
e inoperante del agravio cuarto, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Gracias, magistrados. Se pone a su consideración el TOCA 355, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto octavo del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda. Muchas gracias. El TOCA 357, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso de origen en contra del acuerdo de 13 de mayo de 2015, dictado en el proceso administrativo 520, diagonal 15, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante el cual se tuvo por presentada la contestación de forma extemporánea. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito presentado a la Dirección General de Transporte del Estado, la actora solicitó la reactivación de su concesión. El director general de Tránsito y Transporte negó lo solicitado mediante oficio de fecha 7 de abril de 2015. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el oficio de referencia. Una vez que se admitió la demanda, se emplazó a la autoridad quien emitió su contestación. En el acuerdo que se revisa, se tuvo la autoridad por no contestando. Inconforme con la determinación que antecede, la parte demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer dos agravios, mismos que a criterio de este cuerpo colegiado son inoperantes por las siguientes consideraciones jurídicas. El inciso A de la fracción primera del artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece la procedencia del recurso de reclamación contra los acuerdos emitidos por las salas que desechen o tengan por no presentada la contestación de la demanda. Ahora bien, esta procedencia debe ser interpretada en el sentido de que solo se pueden controvertir por el recurrente cuestiones relativas a los cómputos de término, mas no para impugnar las posibles irregularidades cometidas en la práctica de las notificaciones, lo cual es propio y exclusivo del incidente de nulidad de notificaciones que prevén los artículos 290 fracción segunda y 294 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En este contexto, tenemos que los agravios resultan inoperantes, ya que no refutan el cómputo consignado en el acuerdo recurrido. Así las cosas, ante lo inoperante de los agravios hechos valer por el recurrente, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 357, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Se concede el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del punto noveno del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 364, diagonal 15, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia de 30 de abril de 2015 dictada en el proceso administrativo 1412, diagonal 14, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el acta de infracción con folio número 006816. Seguido el proceso en todos sus trámites, en la sentencia que se revisa, se decretó la nulidad total porque no quedó acreditada la infracción reprochada al actor. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación en donde hizo valer dos agravios que a criterio de este cuerpo colegiado son infundados por las siguientes razones. Es evidente la indebida motivación de la infracción impugnada, ya que en la misma no se consignó el número de personas que eran transportados en el vehículo con el cual se cometió la conducta que se reprocha, ni cómo la autoridad tuvo por acreditado que las personas transportadas eran estudiantes, circunstancias sin las cuales no se puede tener por acreditada la conducta reprochada al actor. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por el recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 364, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto décimo del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, me refiero al TOCA 215, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo
343-14, en la que se decretó la nulidad total de las resoluciones impugnadas, mediante las cuales la autoridad impuso a la parte actora sanciones pecuniarias por incumplimiento a los contratos relacionados con la adquisición de bienes muebles. Primeramente, la autoridad recurrente sostiene que la sala varió la litis, pues de los conceptos de impugnación que hizo valer no se desprende que la parte actora hubiera alegado la incompetencia de la autoridad en los términos que resolvió la sala. Tal argumento es inoperante, pues aun cuando hubiera sido así, lo cierto es que la competencia es un tema de orden público y de estudio oficioso. De las fracciones 1 y 6 del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se obtiene que dentro de los preceptos normativos que debe citar la autoridad, debe incluirse aquellos que la faculten para dictar el acto, puesto que precisamente la competencia es el primer presupuesto y punto de partida para la emisión del acto administrativo, lo que significa que también la competencia debe estar fundada en el mandamiento de autoridad. Precisamente por lo anterior, el legislador estableció que en aquellos casos en los que el acto o resolución impugnada en el proceso administrativo no estuviese fundada o motivada, aun cuando la parte actora no haya esgrimido concepto de impugnación en ese sentido, las salas podrán declarar de oficio su nulidad, según se advierte del contenido del artículo 302, fracción 2, último párrafo del Código de la materia. Además del citado artículo 302, se advierte que las salas del tribunal también declararán la nulidad de la resolución administrativa impugnada en el proceso cuando se constate la falta de competencia de la autoridad que haya dictado, ordenado o tramitado el acto o resolución impugnada, lo que puede hacerse incluso de oficio por ser una cuestión de orden pública. De ese modo, el legislador estatal estableció la anulación de toda resolución administrativa afectada por un vicio de ilegalidad, como lo son la carencia de competencia de la autoridad ordenadora o la falta absoluta de fundamentación y motivación. En consecuencia, el estudio oficioso de la competencia de la autoridad que ordenó, emitió o ejecutó el acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, se entiende que implica todo lo relacionado con la competencia de la autoridad, supuesto en el cual se incluye tanto la ausencia de fundamentación de la competencia como la indebida o insuficiente fundamentación de esta, en virtud de que al tratarse de una facultad oficiosa, las salas de cualquier modo examinarán las facultades de la autoridad para emitir el acto de que se trate, lo anterior con independencia de que exista o no agravio del afectado, o bien de que se invoque falta de competencia o simplemente se argumente una indebida, insuficiente o deficiente fundamentación de aquella. Por otro lado, la autoridad recurrente refiere que la competencia para instaurar procedimientos de aplicación de sanciones conforme a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público se encuentra debidamente fundada en el artículo 10 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, que invocó en los oficios mediante los cuales se iniciaron los procedimientos de los que derivaron las resoluciones impugnadas, el cual establece que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que se lleven a cabo con cargo total o parcial a fondos federales se regirán por la legislación federal aplicable, salvo disposición o convenio que establezca la aplicación de disposiciones estatales. Es infundado el planteamiento de la autoridad, se afirma lo anterior porque el artículo 10 de la abrogada ley, ya citada, solo establece que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que se lleven a cabo con cargo total o parcial a fondos federales se regirán por la legislación federal aplicable, salvo disposición o convenio que establezca la aplicación de disposiciones estatales. Empero, de ello no se desprende la facultad de la autoridad demandada para imponer sanciones por infracciones a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público, que fue la causa de ilegalidad por la cual la Sala decretó la nulidad de la resolución impugnada. Finalmente, refiere la autoridad recurrente que de conformidad con el artículo 61, último párrafo de la abrogada ley ya invocada, está facultada para conocer y resolver los procedimientos administrativos de aplicación de sanciones y de penas convencionales a que se refieren las cláusulas 11ª de los contratos celebrados con la parte actora en relación con las cláusulas 5ª y 12ª, pues así se pactó en los contratos. Tal razonamiento es inoperante porque parte de una premisa incorrecta, a saber, que las resoluciones impugnadas se emitieron con fundamento en el artículo 61, último párrafo, de la abrogada Ley de Adquisiciones,
Contrariamente a lo planteado por la recurrente, del análisis a las resoluciones impugnadas por la actora no se advierte que se han emitido con fundamento en tal precepto. Así las cosas, sería infructuoso analizar el agravio esgrimido por la recurrente, pues a pesar de que el artículo 61, último párrafo de la abrogada Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, resultara ser el fundamento correcto de los actos impugnados en el proceso de origen, el análisis que al respecto se realizara a ningún fin práctico se conduciría, debido a que parte de una suposición que no es cierta, por lo que es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida, razón por la cual esta ponencia propone la confirmación de la misma. Gracias, señores magistrados. Está a su consideración la resolución del TOCA 215, diagonal 15. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Nada más un comentario. El magistrado Santiago Alejandro estaría impedido en este asunto. De acuerdo. Magistrados, entonces, en esas condiciones, someto de nueva cuenta a votación el TOCA 215, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día. Gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 241, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 435, cuarta sala 14, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Con el fin de contextualizar el recurso que nos ocupa, me permito dar a conocer los antecedentes del caso. La parte actora promovió proceso en contra de los siguientes actos. La resolución emitida en el oficio DRAF-G1-533, diagonal 13, por el director regional de Auditoría Fiscal A de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, mediante la cual se le impuso una sanción económica. La resolución dictada por el director de procesos y resoluciones de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y resoluciones de la misma Secretaría dentro del recurso de revisión identificado con el número RREV-86, diagonal 2013. El asunto fue turnado a la cuarta sala, en donde el magistrado determinó admitir a trámite la demanda únicamente respecto de esta última resolución. El magistrado de la cuarta sala se excusó de seguir conociendo el asunto, por lo que en la sesión del 1 de octubre de 2014, el Pleno del Tribunal designó al titular de la primera sala para que siguiera conociendo del mismo. Así, seguido el trámite del proceso, el magistrado de la primera sala decretó la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada diera a conocer al actor las constancias de notificación y citatorio correspondientes y otorgara el término para ampliar el escrito del recurso interpuesto, hecho lo cual emitiera la resolución que en derecho procediera. En contra de esta determinación, la autoridad interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. Alega la recurrente que el actor sí se situó en la hipótesis de la fracción primera del artículo 206 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, y por ello la resolución impugnada se dictó con fundamento en tal porción normativa, así como la fracción quinta del mismo artículo. Refiere que la actora no se situó en el supuesto establecido en la fracción tercera del artículo invocado, según el cual, cuando el particular niega a conocer el acto y manifiesta tal desconocimiento interponiendo recurso administrativo ante la autoridad fiscal competente para notificar dicho acto, la autoridad hacendaria se encuentra obligada a conocer el acto y la notificación del mismo. Afirma lo anterior, pues dice que al interponer el recurso de revocación, la actora únicamente manifestó no conocer la notificación y citatorio de la resolución recurrida, pero no la resolución en sí, incluso hizo valer agravios en contra de la misma. Por ello, sostiene que en términos del artículo 206, fracción 5 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, solo estaba obligada a estudiar los agravios expresados contra la notificación, previamente al examen de los argumentos expresados contra el acto administrativo. El argumento expuesto es inoperante porque no controvierte la razón fundamental por la cual la sala consideró que en el trámite del recurso de revocación debió concederse al promovente el derecho de ampliar su escrito. De la resolución combatida, se advierte que la sala estimó que del artículo 206, fracciones 1, 3, 4, 5 y 6 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se desprendía, por un lado, que cuando el contribuyente manifestara conocer la resolución determinante, podría impugnar su notificación, que también conoce,
y además que cuando el particular manifestara desconocer el acto y precisara que no existió notificación, la autoridad le daría a conocer los mismos y se le otorgaría el término para ampliar su recurso en contra de dichos actos. Luego destaca el acuo que, de acuerdo con el segundo supuesto, existía la posibilidad de que el contribuyente manifestara conocer el acto lesivo e incluso exhibirlo, pero negara la existencia de la notificación y se ostentara conocedor del acto en una fecha determinada, y puntualizó que en tal hipótesis también resultaba procedente que se diera oportunidad al recurrente de conocer las actas de notificación y citatorio y se le permitiera ampliar el recurso en contra de tales actos. Indica la sentencia recurrida que ante la manifestación expresa del particular en cuanto a la inexistencia de la notificación y su citatorio, era evidente que desconocía los mismos, razón por la cual resultaba necesario que la autoridad se los diera a conocer a efecto de permitirle formular agravios en su contra. Sin embargo, al no haberlo hecho así y proceder de manera inmediata al estudio de la legalidad de la notificación y su citatorio, se dejó en estado de indefensión al recurrente. Como se aprecia de lo hasta aquí expuesto, los argumentos esgrimidos por la recurrente no controvierten de forma alguna las consideraciones con base en las cuales la primera sala determinó que lo procedente era decretar la nulidad para efectos, de ahí su inoperancia. En tales circunstancias, esta ponencia propone la confirmación de la sentencia recurrida. Magistrado, en similares circunstancias, el magistrado Alejandro también estaría impedido para votar este asunto. Gracias, señor secretario. En esas condiciones se somete a votación el toca 241, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se ha aprobado por unanimidad el asunto. Magistrada Ariadna Enríquez, se concede nueva cuenta del uso de la voz. Se le concede nueva cuenta del uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al toca 300, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 1698, diagonal 14, en la que se decretó la nulidad total de los actos impugnados, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la parte demandada al pleno restablecimiento de su prerrogativa. El acto impugnado en el proceso de origen lo fue la boleta de infracción folio 123661 y su calificación, actos que se le atribuyen al oficial de tránsito y al delegado en San Luis de la Paz de la Dirección General de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En su escrito recursal, la parte recurrente manifiesta que fue incorrecta la determinación de la sala con relación a que la boleta de infracción impugnada no se fundó ni motivó debidamente, pues lo cierto es, dice la inconforme, que dicho acto sí reúne esos requisitos y que ello no fue considerado en la sentencia recurrida. Sostiene que la imputación al actor está respaldada en la boleta de infracción en la que se señala que el oficial se percató de la comisión de la infracción con motivo del operativo implementado. El argumento es infundado. La falta administrativa imputada al actor consistió en que el actor conducía la motocicleta con placas vencidas y sin tarjeta de circulación. Para justificar la imputación en el caso que se analiza, el oficial demandado debía plasmar en el acta de infracción que solicitó al actor la tarjeta de circulación y que éste no la mostró, así como todas aquellas circunstancias que el oficial hubiera advertido en el momento de la diligencia y que lo condujeron a determinar la falta de tarjeta de circulación. Así pues, la expresión falta de tarjeta de circulación no cumple con la finalidad de la motivación, pues no permite conocer al actor el por qué se imputó dicha falta administrativa al conductor del vehículo. En consecuencia de lo expuesto, esta ponencia propone la confirmación de la sentencia recurrida. Gracias, magistrada. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del toca 300, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago Rivera, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 13º del orden del día. Muchas gracias, presidente, señora magistrada, señores magistrados. Someto a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el toca 142, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del Director General de Policía Municipal y Secretario Ejecutivo del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso administrativo número 326
2014, en contra de la sentencia del 13 de febrero de 2015 emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal. En dicho proceso, el actor impugnó la resolución dictada el 27 de junio de 2013, dentro del procedimiento administrativo disciplinario que le fue instaurado, mediante la cual se le aplica la sanción de suspensión del cargo de policía raso, emitida por el presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León. En la sentencia en materia de reclamación, el magistrado de la primera sala declaró la nulidad de la resolución impugnada, porque es producto de actos viciados de origen, pues las 3 boletas de arresto, cuya acumulación actualizó el supuesto normativo previsto en el artículo 28 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato, fueron impuestas por autoridad que no poseía competencia legal para ello. El único agravio formulado por la recurrente se estima inoperante, ya que mientras el acuo expresó las razones por las cuales arribó a su decisión de declarar la nulidad del acto impugnado, el agravio se circunscribe a argumentos genéricos sin combatir directamente las consideraciones que sustentan el fallo recurrido. En efecto, en el caso que nos ocupa, el recurrente no señaló en su agravio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó el acuo para arribar a su decisión de declarar la nulidad del acto impugnado, sino que solamente se limitó a hacer simples aseveraciones genéricas, pero sin aducir razonamiento alguno para combatir frontal y directamente las consideraciones expresadas en la sentencia recurrida. Consecuentemente, esta ponencia propone al Pleno confirmar la sentencia que ahora se revisa. Gracias, señores magistrados. Está a su consideración la resolución del TOCA 142/15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, se le concede el uso de la voz para el desahogo del punto 14º del orden del día. Muchas gracias, presidente. Pongo a la consideración de este Pleno el proyecto de resolución en el TOCA 309/2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso administrativo 1880/2014, en contra de la sentencia del 20 de abril de 2015 emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal. En el proceso de origen, la actora impugnó el oficio del 5 de diciembre de 2014, emitido por la autoridad demandada como respuesta al escrito petitorio de 16 de octubre de 2013, en donde la actora solicitó que se reactivara su concesión para prestar el servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija. En la sentencia aquí impugnada, el magistrado de la segunda sala declaró la nulidad del acto impugnado por las siguientes razones: porque no se encuentra debidamente fundado y motivado, porque la autoridad no fundó su competencia, porque no fue atendida debidamente la petición planteada por la actora y porque con su respuesta la demandada pretende desconocer derechos adquiridos de la actora. Los dos agravios expuestos en el escrito de recurso se consideran infundados, porque, contrario a lo aducido por el recurrente, el acto impugnado efectivamente desatendió la petición planteada por la actora, al no haber sido correctamente apreciados por parte de la autoridad demandada los hechos narrados por la actora en su escrito petitorio. En efecto, al haberse negado la solicitud del actor aduciendo que no existe acto de concesionamiento emitido por autoridad legalmente facultada para tal fin, con ello se desatendió lo estrictamente solicitado por la actora, ya que en eso precisamente consistió su petición. Esto es, la actora en realidad solicitó que se reactivara su concesión, anexando como prueba de su parte la resolución positiva que acredita que efectivamente fue beneficiada para prestar el servicio público de transporte en el municipio de León, Guanajuato, documental que no fue desestimada respecto de su alcance y valor probatorio, con lo cual, en efecto, se demuestra que desde el 31 de enero de 1994 la actora ostenta el carácter de concesionaria, aspecto que no se desestima con el dicho de la autoridad demandada en el sentido de que no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del cual se desprenda que exista o existió concesión a favor de la actora, pues del artículo 17, fracciones primera y novena de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, se desprende que la autoridad tiene, además de la obligación de cumplir y hacer cumplir los decretos,
y demás disposiciones dictadas sobre la materia, el cuidar que se encuentren permanentemente actualizados los registros, archivos y controles de esa dirección a su cargo, así como que se expidan los documentos y demás instrumentos correspondientes a vehículos, como lo solicitado por la ahora impetrante. De modo que si no lo están, no es imputable a los particulares, ya que la responsabilidad de tales faltas recae en la propia autoridad obligada a acatar la ley. Así pues, el acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado, con lo cual efectivamente se pretenden desconocer derechos adquiridos, los cuales, independientemente de que los tenga o no registrados la Dirección de Transporte, existen y son válidos por el hecho de que el Ejecutivo del Estado, por conducto del entonces secretario de Gobierno, expidió la resolución correspondiente a nombre de la actora. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la recurrente, esta ponencia propone confirmar la sentencia en materia de reclamación. Bien, gracias, magistrados. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 309, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago Rivera, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 15º del orden del día. Muchas gracias, presidente. Pongo a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 354, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector de transporte de la Dirección General de Transporte del Estado, autoridad demandada en el proceso administrativo 1144, diagonal 2014, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la segunda sala en fecha 30 de abril de 2015. En el proceso principal, el actor impugnó el recibo del 6 de agosto de 2014 expedido por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato y la boleta de infracción de 19 de junio de 2014 expedida por el inspector de la Dirección General de Transporte del Estado. En la sentencia que ahora se revisa, el magistrado de la segunda sala decretó la nulidad de la boleta de infracción porque incumple con el requisito de debida motivación exigida por el artículo 137, fracción cuarta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En el recurso de reclamación que nos ocupa, se hicieron valer dos agravios. En el primero, el recurrente alega que en la boleta de infracción impugnada sí se encuentra plasmada la motivación del acto de forma precisa, siendo justamente que se detectó al vehículo propiedad de la parte actora prestando un servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, sin la concesión correspondiente. Dichas disertaciones se estiman infundadas, porque el inspector de transporte demandado debió anotar en la boleta de infracción cómo se percató de que el promovente efectuaba el servicio de pasaje en la modalidad de alquiler sin ruta fija, sin la concesión otorgada por el Ejecutivo del Estado. Es decir, debió especificar de qué medios se valió para percatarse de esa situación. Sin embargo, en tal acto impugnado no se expresaron con exactitud las circunstancias específicas de modo prevalecientes al momento en que se levantó la infracción que se le imputó al accionante. Es decir, el inspector de transporte demandado no circunstanció suficientemente las causas que justificaran el levantamiento de dicha boleta de infracción, pues si bien señaló la hora, el día y el lugar en que se levantó, fue omiso al explicar la circunstancia de modo, a pesar de que tenía la obligación ineludible de circunstanciar a detalle y de manera completa cómo fue que se percató de esa situación, esto es, cómo detectó que el conductor del vehículo efectuaba el servicio de pasaje en la modalidad de alquiler sin ruta fija, sin la concesión otorgada por el Ejecutivo del Estado. Finalmente, en el agravio marcado como segundo, quien recurre alega que con su determinación el acuo está solicitando más requisitos, detalles y circunstancias de las que nuestro máximo tribunal sostiene son necesarias para la debida motivación del acto, sustentando su argumento en la jurisprudencia de rubro, fundamentación y motivación. El aspecto formal de la garantía y su finalidad se traduce en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. También se consideran infundadas esas alegaciones, ya que dicha jurisprudencia, lejos de apoyar las conclusiones del recurrente, las desvirtúan, pues expresamente señala que la motivación tiene como propósito primordial que el particular conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer a detalle y de manera completa
todas las circunstancias que determinaron el acto de voluntad, para que de esa manera pueda cuestionar y controvertir dicha decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Consecuentemente, ante lo infundado de los dos agravios hechos valer por el recurrente, la consulta propone confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señores magistrados. Está en su consideración la resolución del TOCA 354, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 16º del orden del día, se instruye al señor secretario general que dé cuenta a este pleno con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Procedo. En primer punto, se somete a consideración del pleno el escrito presentado por el licenciado Alejandro Santiago Rivera, magistrado supernumerado de la cuarta sala, mediante el cual hace el conocimiento de este cuerpo colegiado que en fecha 27 de julio año en curso se turnó a esa sala el proceso administrativo número 1036, parte sala 15, promovido por Enrique Rodríguez Durán, y del cual se excusa de conocer ante el impedimento establecido en el artículo 29, fracción 4 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, en virtud de tener relación de amistad estrecha con la parte actora. Lo expuesto encuentra su fundamento en el artículo 16, fracción 3 de la Ley Orgánica de nuestro Tribunal de lo Contencioso. Bien, magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre la excusa presentada por el licenciado Alejandro Santiago Rivera? No habiendo comentario alguno, esta presidencia propone ordenar al señor secretario general realice las gestiones y trámites necesarios a fin de que el proceso administrativo sea reasignado a otra sala que por turno corresponda conocer, sometiéndose a votación la excusa y la propuesta presentada, por lo que en el caso de estar de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Señor secretario, ¿existe algún otro punto como asunto general? Sí, magistrado presidente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 y transitorio segundo de los lineamientos para evaluación de las salas y magistrados de este tribunal, debidamente publicados en el periódico oficial de Gobierno del Estado, se propone a este pleno, se inicia el procedimiento de evaluación de la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, titular de la tercera sala, atento a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley Orgánica de nuestro órgano jurisdiccional, procediendo en consecuencia a notificar a los integrantes de la comisión respectiva. Esa sería manera de información, ¿verdad? No, para que lo aprueben y procedamos, por favor. Entonces se somete a votación el inicio del proceso de evaluación de la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp con base en los lineamientos recientemente publicados. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario al respecto? No habiendo comentario, entonces se somete a votación. Si están ustedes de acuerdo con el inicio del procedimiento de evaluación, levanten ustedes la mano. Se ha aprobado por unanimidad. No habiendo más asuntos generales que tratar, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria, siendo las 11:48. Gracias, señores magistrados, por su asistencia y participación.